Los mercados en una zona de vértigo. Iniciamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido de este canal es de carácter meramente educativo y que los resultados pasados no son una referencia ni una garantía de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Netflix había sido el activo que habíamos analizado la semana pasada y prometimos seguir el rastro del precio. ¿Qué había pasado? Recordemos que esta empresa, justo con Twitter, habían sido las empresas más sonadas en las últimas semanas. Ya sabemos por qué. En el caso de Netflix, la verdad que la pérdida de más de 200.000 suscriptores del gigante de los gatos en California ha puesto a pensar y analizar a todo este gobierno corporativo de la empresa para determinar cuáles serán los próximos pasos a tomar. De hecho, hasta se piensa en cambiar el modelo de negocio, tal vez parcialmente o totalmente, no lo sabemos, pero está en el análisis y no se descarta. Bueno, recorreremos el precio o cómo se ha movido Netflix durante esta última semana. Vamos al gráfico. Revisando rápidamente cuál fue el progreso del precio de Netflix, podemos ver que dentro de la zona de precio que habíamos visto la semana anterior, hemos visto una caída aún mayor. La verdad es que falta fuerza Netflix. Recordemos que Bill Ackman hizo un comunicado bastante importante y lapidario para Netflix. Por su parte, el gobierno corporativo de Netflix anunció grandes cambios, como lo mencionaba en el análisis fundamental anterior. Bueno, viendo esto, la verdad es que esto se ve bastante negro, más negro que nuestro fondo del gráfico. Por lo demás, yo no recomendaría entrar a Netflix porque la situación es bastante complicada. Ahora, si eres tal vez un inversor de largo plazo y tienes una visión de aguantar estas posiciones y confías en la empresa, por supuesto que esto puede ser una gran oportunidad. Sin embargo, a muy corto plazo, la verdad es que si vas a entrar, tienes que gestionar el riesgo con mucho cuidado. Con más de 75.000 empleados, Nike es una de las marcas y empresas más importantes del planeta, conocidas por todo el mundo, literalmente. Nike, que ha sido objeto de controversias y también de elogios, es una de las empresas más mediáticas y conocidas de todo lo que es indumentaria deportiva, destacando sus tenis para los que están en México, zapatillas para los que están de este lado del continente, como sus productos más destacados. Además, recordemos que dentro de sus polémicas ha estado en China, donde en 2014 fue acusado por ser cómplice, por así decirlo, del pago de trabajadores que participaban en su cadena de producción por menos de $50 mensuales por fabricar sus productos. Además, y más grave aún, también ha sido mucha controversia de que se han encontrado registros de trabajo infantil en, por supuesto, niños trabajando en la fabricación de balones de fútbol, situación que Nike ha querido ir enfrentando. Sin embargo, en la actualidad, su nivel de producción llevado a y mantenido en Asia hace muy complicado que la empresa garantice los estándares de calidad y que se cumpla toda la normativa de los derechos laborales para que garanticen que toda la producción sea acorde a la ley. Esta es una de las controversias de Nike, pero que también es compartida por otras empresas textiles. Además, como otro dato interesante, el año 2008 Nike se hizo con el poder de Umbro, una marca reconocida también de ropa deportiva, la cual la verdad que parece que no fue tan buen negocio y terminó vendiéndola por una cantidad menor a la cual adquirió. La venta se produjo 4 años después, en el año 2012. Nike fue fundado en 1964, sin embargo su nombre final, Nike Incorporated, que es la empresa que hoy día conocemos, fue adoptado recién en 1971, es decir, 7 años después de su fundación. Bueno, la verdad es que en este último tiempo Nike ha ido ganando terreno respecto a su competencia, por ejemplo, empresas tan grandes como la alemana Adidas y por supuesto otras de menor impacto o de menor tamaño como Puma, Reebok, etc. Nike se ha concentrado en el último tiempo en su cadena de distribución, en poder ser más óptimo en cuanto a cómo vende sus productos, y eso le ha provocado de que la verdad pueda reducir sus niveles de costos, eliminando o más bien desempleando empleados para poder incluso ganar más dinero.
Una estrategia bastante agresiva, pero muy optimizada que le ha dado frutos a Nike en los últimos tiempos. En este momento vamos a ir a analizar el gráfico de Nike y ver las oportunidades a nivel técnico que nos da esta interesante empresa textil, que además es una de las 3 empresas consideradas como más friendly medioambiental. El gráfico de Nike nos está mostrando una interesante oferta o más bien oportunidad de mercado. Sin embargo, para verla con mayor claridad, nos vamos a dirigir a nuestro gráfico y vamos a ir tirando líneas de tendencia en gráficos de H4. Recordemos que H4 representan dentro de un día a 6 velas. 6 velas de H4 conforman una vela diaria, porque 6 por 4 es 24. En nuestra gráfica podemos ir viendo de que tirando nuestro retroceso Fibonacci podemos encontrar una interesante oportunidad de precio. Personalmente he decidido entrar a la compra en la zona de precio que estoy mostrando, fijando mi riesgo donde está levemente delineada nuestra línea roja en la zona de venta, poquito más abajo del último mínimo alcanzado. Hoy día la oportunidad que nos da este gráfico es de rebotar el precio y buscar la zona de Fibonacci del 50 o incluso el 61.8% Fibonacci. Por supuesto, tenemos que también tomar en cuenta otros indicadores, como nuestro indicador de tendencia que es nuestro MACD, uno de los favoritos para mi uso personal. Si vemos esto con una mayor perspectiva y tiramos líneas de tendencia, podemos ir viendo de que aún estamos dentro de una tendencia a nivel general bajista, por lo cual tenemos que ser muy cautelosos a la hora de decidir si tomamos este riesgo de entrada. Personalmente lo estoy haciendo, sin embargo siempre considera de que en este video toda oportunidad no es un consejo de inversión, es material educativo y será tu responsabilidad si deseas acceder a esta posición o a otras de las que yo me esté refiriendo. Por lo demás, como puedes ver, la zona del gráfico donde estamos mostrando el punto de salida en nuestro take profit está muy cercana al 61.8 de nuestro retroceso Fibonacci. Para poder delimitar las zonas donde se podía estar las zonas de liquidez de precio y donde el precio podría moverse en rango, marcamos esto con 2 líneas amarillas de porte horizontal. Con ello se va a poder ir viendo dónde puedes acceder y poder ir entendiendo cuál es el movimiento del precio a nivel geométrico y por qué he decidido montar esta posición tirándome al toro. La verdad es que la oportunidad que nos está ofreciendo Nike es bastante interesante y tenemos que tenerla en cuenta. Sin embargo, vamos a ir reflejándola la siguiente semana, como siempre, es nuestra costumbre ir revisando cómo se va moviendo el precio cada semana el activo que analizamos la semana anterior. Para terminar, tenemos que ver y tener una perspectiva de esto tirando todas las líneas de tendencia posible, así dibujando y teniendo una perspectiva gráfica más clara de cómo es el precio del gráfico, cómo se va moviendo y cómo se va comportando a nivel técnico. Esto es muy importante para nosotros los analistas técnicos, que complementamos esta información tomando de referencia los datos fundamentales de cada acción, como por ejemplo los informes trimestrales. Así que eso, ten en cuenta de que cada posición es una oportunidad, sin embargo hay que gestionar el riesgo de forma adecuada y nuestro retroceso Fibonacci es una excelente herramienta para poder determinar posibles y próximas zonas de detención del precio. En la semana anterior veíamos una oportunidad de entrada en el Standard Poor's 500, por supuesto gestionando el riesgo ante un cambio de mercado. La verdad es que el precio ha estado muy difícil para poder entrar. De hecho, el pasado día viernes el mercado se tiñó de rojo. Fue un gran tema, un gran trending topic en varias redes sociales. Se empezó a hablar de qué está pasando, hay poca confianza en el Wall Street. Bueno, sin más dilatar el tema, vamos a analizar el Standard Poor's 500, pero además, seguidamente de ello, analizaremos el Nasdaq 100, otro gráfico que nos está mostrando una zona bastante complicada, una oportunidad de volver a entrar y retomar el precio, o bien quizá un cambio de tendencia. Sin más dilatar, vamos a ello. Uno de los activos que sin duda merece la pena analizar con mucho cuidado, sobre todo en esta situación tan complicada del precio, es el Standard Poor's 500. Es importante que si no has visto el video de mi análisis de la semana pasada, donde muestro y analizo el Standard Poor's 500, te recomiendo, antes de continuar, revisarlo. ¿Por qué?
porque desde ahí tenemos una perspectiva más clara de lo que veníamos pensando la semana pasada versus lo que estamos viendo en su progreso esta semana. La verdad es que el Standard Poor's 500 se ha venido comportando de una forma bastante complicada. Ha saltado muchos stops, posiciones de compra, la verdad es que no han tenido mucha claridad. El precio no se ha elevado, sino que se está colocando en una situación donde podría incluso haber un cambio de tendencia. Ese es el gran temor. El día viernes, la verdad es que el mercado se tiñó de rojo. La situación estuvo muy poco positiva y no hay mucho buen augurio. Es una oportunidad de entrada, por supuesto. Siempre es bueno comprar barato y vender caro, esa es la lógica. Sin embargo, también no podemos ser ajenos y ser ciegos a la tendencia. Cuando empezamos a tirar gráficos para poder determinar las tendencias tanto de largo plazo como también las tendencias menores que se van incorporando a gráficos menores, valga la redundancia, no podemos estar ciegos de que estamos en una situación que, si bien es cierto, podemos entender que estamos en una zona de soporte con una oportunidad de entrada con el cual podemos medir el riesgo y la oportunidad del ratio riesgo-beneficio muy a favor si es que las cosas salen bien, debemos ajustar nuestro stop, porque la cosa puede venir a peor y puede haber una caída mayor, lo cual significaría una pérdida muy importante si no ajustas correctamente tu riesgo. Como podemos ver en nuestro gráfico y verlo con mayor perspectiva, el precio no ha venido con mucha fuerza. Ha sido una semana bastante triste para los toros, y sin duda que los osos se han sentido muy contentos con ello. Poca confianza en el mercado. Sin embargo, tenemos que ir viendo cómo esta semana se va a ir comportando esa confianza. No podemos adelantar nada, no tenemos la verdad en el mercado. Lo que sí podemos hacer, y venimos haciendo cada semana en nuestra sección de pulso de mercado, de análisis de índices, es ir analizando, monitoreando, revisando y por supuesto comentando el progreso del Standard Poor's 500. La verdad es que es una oportunidad interesante de entrada para quienes quieren entrar, valga la redundancia. El Nasdaq 100 es importante analizarlo porque, al igual como hemos visto en el gráfico anterior del Standard Poor's 500, está en una situación bastante complicada. Sabemos que hoy día la confianza y el dinero está mayormente puesto en las empresas grandes tecnológicas. Por ejemplo, sin embargo, a pesar de lo sucedido con Netflix, ese igual está dentro de ese grupo, incluido por supuesto otras empresas gigantes como Amazon, que la verdad que no ha tenido utilidades, una empresa que ha ido reinvirtiendo a pesar de su capitalización, no tiene beneficios, es algo bastante curioso, la verdad que es digno de analizar. Twitter, que ha sido polémica por la adquisición por parte de Elon Musk, Microsoft, Google y otras empresas grandes tecnológicas que cubren todo el espectro de Silicon Valley y también fuera de Silicon Valley. La verdad es que tenemos una oportunidad interesante en el data si creemos en la tecnología. Yo creo que la tecnología está ahí para quedarse y para desarrollarse por mucho tiempo. Desde ese punto de vista, por supuesto que pensar en siendo toros y yéndolas a la compra no es para nada una idea descabellada. Ojo, estamos ante las empresas tecnológicas. Sin embargo, en el muy corto plazo, ante una situación inflacionaria como la actual, que no solamente ataca a Estados Unidos, sino que también a Europa y a muchos países, incluidos aquí en Latinoamérica, tenemos que ser bastante cautelosos porque podríamos encontrarnos con retrocesos importantes, sobre todo cuando estamos en posiciones que no podemos aguantar mucho. Para poder determinar dónde podríamos encontrar nuevas zonas de detención del precio, en nuestro gráfico podemos ir viendo cómo utilizamos nuestro retroceso Fibonacci. Así poder determinar un punto de entrada. La verdad es que he marcado con dos flechitas una zona interesante de compra para que quienes quieran evaluarlo para entrar. Por supuesto, bajo tu propio riesgo. Gestionando el riesgo, tenemos que verificar cuál es nuestro ratio riesgo-beneficio. Tenemos una oportunidad bastante interesante en la cual puedes tomar en cuenta, pero con el cuidado que esto corresponde. Por lo demás, analizaremos el desempeño del Nasdaq la siguiente semana. En nuestra sección de preguntas y respuestas hemos recibido una nueva pregunta de Juan Pablo Quesada de Medellín, Colombia, una hermosa ciudad. Juan Pablo nos pregunta si existe algún método infalible que garantice que siempre se podrá ganar operando en acciones, en este caso haciendo trading sobre acciones. La respuesta para Juan Pablo, como para toda mi comunidad, es que no existe ningún método infalible. Siempre hay riesgos. El mercado es impredecible y se mueve por sí solo. Si bien es cierto, todos conformamos el mercado, somos seres individuales, con intereses individuales, con capitales distintos y con momentos de entrada y salida diferentes. Por tanto,
al ser un conjunto de individuos y de entidades participantes, es imposible totalmente predecir hacia dónde irá el mercado. Por eso es importante que cada vez que se tome una posición de entrada, se determine cuál va a ser la salida, tanto para toma de beneficios como también para limitar las pérdidas. Eso y continuamos. En esta semana incorporamos el análisis del Nasdaq 100, que está en una situación bastante crítica, al igual que el Standard & Poor's, activos que por supuesto también analizamos. E incorporamos el análisis de la acción de Nike, una gran empresa de indumentaria que todo el mundo conoce, y la oportunidad de precio que nos está dando el mercado. Pero no hay que dejar atrás al gigante de los gatos. Es por ello que, recordando nuestro análisis anterior, de la semana anterior, volvimos a revisar cómo fue el progreso del precio. Al parecer, el gato siguió cayendo, o más bien la empresa ubicada en los gatos. Ha sido Rodrigo Águila en Pulso de Mercado y te hago el llamado para volvernos a encontrar la siguiente semana. No dejes de visitar nuestro canal y recuerda que mañana también tienes análisis de Forex. Sin embargo, en lo que respecta a mi persona, analizaremos índices y acciones el siguiente martes. O nos vemos antes en el mercado. Hasta la próxima.